Bien, entonces estábamos viendo de que una de las aplicaciones de la que nosotros damos a lo que son los diodos, ¿no? Que de acuerdo a la polarización, también nosotros tomamos lo que son las funciones. Por ejemplo, cuando tenemos los diodos rectificadores, realmente estos solamente dejan pasar un solo sentido y bloquea a la otra. Entonces, netamente bloquean al lado negativo y aquí nace lo que son para formar la, eh, la corriente directa. Que incluso en el video, también yo ahorita me acordé, que indica sobre la conexión de cuatro diodos, que esto lo hace el puente rectificador conocido. Esto involucra para poder nosotros transformar la corriente alterna en corriente directa. ¿En qué nos ayuda este rectificador? Pues bueno, nosotros sabemos que cuando conectamos, por ejemplo, un artefacto electrónico, nosotros vemos la polaridad, No. ¿no? Cuando nosotros conectamos un enchufe, nosotros no vemos la polaridad, inclusive si lo conectamos al revés, no, no pasa nada, ¿verdad? Aunque Ujú. sí debería, ¿no? Porque realmente sí existe una normativa en lo que son los tomacorrientes. Un lado es un poco más ancho que el otro. Y usualmente los enchufes solo ingresan de ese lado, ¿verdad? Pues Sí. bueno, esto es más que nada por una normativa, pero si nosotros conectamos el artefacto electrónico de un sentido u otro, realmente el artefacto va a funcionar. ¿Por qué? Porque está diseñado la electrónica, su fuente de poder, para que pueda funcionar de esta manera. Aquí viene involucrado lo que son los rectificadores, los diodos rectificadores, el puente, donde cuatro diodos conectados de una forma de puente ayuda a hacer esta conversión de corriente eh, alterna a que solamente pasen los lados positivos. Así también, si nosotros conectamos, en cambio tenemos la unión PN y se polariza directamente, se puede emitir la recombinanza o combinarse los electrodos y los huecos, y esto hace emitir lo que es luz, ¿no? Lo que son los diodos. Ujú. En cambio, el fotodiodo es algo, una polarización inversa, en la cual para generar una corriente cuando se expone a la luz. Entonces, justamente es algo inverso, ¿verdad? Este, el uno al energizarse, al pasar corriente, produce luz y el otro, en cambio, pasa corriente cuando se expone a la luz. Ah, ya, esta es la tarea que mandé. Sí. Dice ver el siguiente video para tratar en la clase. Bueno, era el que justamente acabamos de ver. Un momento que se me apaga la pantalla. Se me apaga la pantalla del televisor y no lo escucho. Un momento. Listo, ya está. Ya. Entonces, justamente, bueno, esta era una de las tareas de ver el video y dar una breve, este, ¿Explicación? sí, explicación, resumen, y lo realizas en Word y ahí simplemente lo envías. No, máximo una carilla nomás. Ah, ok, ok. Listo. Ok. Bien, vamos a ver esta unidad 1.3 donde tengo lista una lámina.
Bueno, vamos a ver sobre los tipos de terminales. Nosotros conocemos de que ya en lo que es la electrónica, o también inclusive en lo que es la electricidad, vamos a encontrar unos tipos de, diferentes tipos de terminales. ¿Qué son estos terminales? Pues bueno, nos permite hacer la conexión con lo que es el cableado y una tarjeta. Usualmente en ciertos dispositivos antes lo que se hacía era simplemente soldar directamente los cables, pero realmente con los terminales nos permite realizar algunas cosas. Una Ujú. de que, bueno, vamos primero viendo qué exactamente son los tipos de terminales y ya podemos nosotros concluir cuál realmente sería la función o las bondades que nos permiten los terminales. Me ayudas leyendo pines, pastillas y borneras. Pines. Los pines son terminales pequeños, generalmente metálicos, que se encuentran en componentes como resistencias, con condensadores y transistores. Se insertan en una placa de circuito impreso PCB para establecer conexiones. Ya, netamente son los, bueno, pines, le podemos llamar realmente, si nosotros vemos una resistencia, la resistencia solamente es la parte central, ¿verdad? O un Sí. diodo, solamente es la parte central, pero esa diodo o esa resistencia tiene unas patitas, digamos, ¿no? Ujú. Que realmente son los pines que nos permite poder hacer las conexiones o soldarlos en lo que son las placas base de circuito impreso. Siga. Patillas. Las patillas son terminales más grandes y robustos, utilizados en dispositivos más grandes, como microcontroladores sin circuitos integrados. Se conectan en un zócalo o la PVC mediante soldadura. Y en cambio estas ya son las patitas, digamos, ¿no? Que en nuestro medio conocemos así, se llaman patillas, a los terminales que tiene los circuitos integrados, ¿no? Nosotros sabemos que un circuito integrado puede tener el más, este, usualmente 14 pines, ¿verdad? ¿No? Y Sí. esas le denominamos nosotros patillas que estas se pegan, se pueden nosotros soldarla directamente al circuito impreso o podemos por medio de zócalo, ¿no? El zócalo que nos permite sacar o ingresar un integrado sin necesidad de estar soldando. Ujú. Borneras. Borneras. Las borneras son bloques terminales con terminales de tornillo que permiten la conexión rápida y segura de cables. Se utilizan para conectar varios cables a un componente, ofreciendo un punto de acceso centralizado. Listo. Entonces, esta es la que tú ya has manejado Arduino. Sí. Ya, entonces, si hemos visto el Arduino netamente es una placa y que periféricos no tiene, ¿no? No tiene periférico, pero lo que tiene son borneras. Y gracias a esas borneras, nosotros podemos conectar los periféricos que nosotros deseamos. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto que necesitamos un sensor de temperatura, ¿no? Nos sirve la bornera para conectar el sensor de temperatura. Ah, pero si vamos a utilizar el proyecto, ese Arduino para otra cosa, simplemente gracias a las horneras, simplemente desconectamos y utilizamos algún otro sensor, ¿no? Entonces, para esa netamente son las bondades de las borneras. ¿Qué características tienen estos terminales? Pues bueno, unas son el material. Los materiales pueden estar fabricados de diversos componentes, como puede ser cobre, acero, inoxidable, latón, incluso oro, dependiendo de su aplicación. ¿Tú qué crees que dónde vayamos a utilizar terminales revestidas en oro? En componentes de máquinas grandes. Ya máquinas grandes, Máquinas grandes, diría también que en objetos, ¿cómo es que se diría esta palabra? Creo que se les dice objetos mecánicos, creo que también se les menciona.
y los principales que son los componentes que están hechos para el uso humano, por ejemplo, celulares, eh, consolas, eh, televisores, etcétera, etcétera. Bueno, más que nada, primero tendríamos que saber cuáles son las bondades del material, porque netamente para eso es de acuerdo al uso. No tanto como, por ejemplo, no vamos a revestir oro, no, porque quiero que sea caro. No, netamente más es bien por el uso del material. Entonces sabemos que los cables, ¿verdad? Los cables que encontramos en la casa, ¿verdad? Existen Sí. cables que son de aluminio, existen cables que son de cobre. Entonces, pero nosotros netamente encontramos cableado en la casa de cobre. ¿Por qué no habrá de aluminio? Porque este tiene más peligro, ¿no? Por eso se produjeron tantos incendios en su tiempo. Sí, exactamente. Netamente antes se usaba cables de aluminio en las instalaciones eléctricas. Creo que más o menos, creo que eso fue en los 60, creo yo, porque me acuerdo que una vez hice una instalación eléctrica en una casa que ahorita es considerada patrimonio municipal, allá en el barrio. No es el Bolivariano, pero queda por ahí, por la Ciudadela Bolivariana. No me acuerdo cómo se llama el Mm, barrio. Por allá por los ríos, entre los ríos y el oro, bueno. Y netamente me encontré con cableado que era netamente de aluminio. Entonces, sí, netamente es un material peligroso en el sentido de que se quiebra con facilidad. Entonces, esto fácilmente puede producir cortocircuito. mm, Todavía se utiliza cableado de aluminio, pero se lo utiliza, por ejemplo, en acometidas, porque las acometidas netamente es un cable mucho más grueso y eso hace que el cableado sea mucho más económico. Por eso, claro. netamente en las acometidas de las casas, la acometida usualmente es eso, netamente de aluminio y no de cobre, por bajar el costo del cableado. Pero en temas cuando es una, por ejemplo, una empresa o es algo que un lugar donde se consume bastante energía, por ejemplo, en la sede de Julio Carchi, teníamos el inconveniente, se comenzó a poner muchos más aires acondicionados, la capacidad de consumo era mucho mayor y había un cableado y era un cableado de aluminio. Entonces, este cableado ya no soportaba el consumo y se tenía que cambiar a un cable de cobre. Pero este cable no es fácil cambiarlo porque ya cuando es de un gran calibre, o sea, calibre es de que es un cable más ancho, más grueso, es más costoso, ¿no? Entonces, por Sí. eso sabemos de que se roban el cable, los cables, ¿cómo es? Los chamberitos, se roban los cableados. Netamente es por eso, ¿no? Porque el cobre sí es más costoso. Pero de acuerdo a las bondades, el cobre inclusive es mejor que lo que es el aluminio en lo que es la conducción. Si nosotros nos ponemos a visualizar cuál es el de los materiales, cuál es el que nos da menor resistencia, ¿cuál crees que es? Yo digo que la de menor resistencia sería el aluminio. Me refiero a menor resistencia, menor resistencia al paso de la corriente, o sea que es más Ah, conductivo. el cobre sería. Sí, entre el aluminio y el cobre es más conductivo. Ujú. Pero dentro de todos los metales, ¿cuál es el más conductivo? De todos los metales, el oro. El oro. Sí, justamente el oro es el que es el mejor conductor de la electricidad. Entonces, claro está de que nosotros no podemos hacer una casa que sus cables sean de oro, ¿no? Sería bastante caro y, bueno, no ameritaría. Pero, Claro. gracias a las bondades y que sabemos que es un buen conductor de la electricidad, sí se lo utiliza para ciertos temas de, ¿cómo se dice? Esmaltar o poner en lo que son las terminales lo que son una pequeña cantidad de oro. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si ponemos en los pines, ¿verdad?
de una instalación, por ejemplo, de un cableado de red, por ejemplo, en los cableados de red de un rack, ¿no? Ujú. Eh, Esto va a facilitar de que gracias al bañado de oro que se va a tener en los pines de estos cableados, la conducción va a ser mucho mayor, mejor, y va a brindar temas de a lo menos en lo que es velocidad de internet, va a facilitar esto, ¿no? Entonces, más que nada, el oro es más utilizado en lo que es temas de telecomunicaciones, en los equipos, ejemplo, en lo que son los cableados estructurados, ya de las categorías superiores, en lo que ya es conexión con equipos de redes, es utilizado en ciertas ocasiones estos cableados que tienen ya pines con baño un poco de oro, netamente son más costosos. Y también los encontramos en los celulares, ¿no? En los celulares encontramos algunos metales y vamos a encontrar cierta cantidad de oro porque eso nos ayuda al artefacto a su operatividad o a ser mucho más rápido por las bondades que tiene el oro. Bien, entonces eso con los que son los materiales en los terminales. El tamaño, siga. Tamaño, materiales, tamaño. El tamaño de los terminales varía según el componente al que se conecta, desde los pines pequeños hasta las borneras con múltiples conexiones. Ok. Entonces, por los pines, realmente vemos desde el lado derecho la fotografía. Y bueno, dependiendo de qué se vaya a utilizar, netamente es el tamaño de la bornera. Si nosotros estamos realmente haciendo un trabajo de electrónica que utilizamos Arduino, netamente vamos a utilizar unas borneras chiquititas porque el cableado que utilizamos es bastante pequeño, ¿verdad? Claro, Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un cableado eléctrico de un vehículo, ahí ya sabemos que el cableado es mucho más grueso, ¿verdad? sí. Mucho más grueso y más aún si es una bornera, por ejemplo, de una batería, ¿no? Es mucho más ancho. Tres, disposición. Disposición. La disposición de los terminales está relacionada con el diseño y la funcionalidad del componente. Se colocan en patrones específicos para facilitar la conexión y el flujo de corriente. La cuatro. Resistencia. Las terminales deben de tener resistencias mecánicas adecuadas para soportar las tensiones mecánicas del montaje y la conexión. Esto netamente se refiere a de que debe estar realmente del material que está elaborado, debe estar de acuerdo a lo que vaya a soportar. Por ejemplo, si son unas terminales que van a estar conectadas, por ejemplo, donde va a haber bastante corriente, realmente estas terminales, primero que el material no podría ser de aluminio, tendría que Ujú. ser de cobre, ¿no? Y Claro. esas terminales, también el material, además del material, también debe de ser un poco más grueso el material para que pueda resistir la carga de corriente, ¿no? Porque no es lo mismo de que, por ejemplo, tengamos un cable grueso de aluminio a tener un filamento de aluminio, perdón, un cable grueso de cobre a tener un filamento de cable de cobre, ¿no? Ujú. Netamente, si colocamos un Sí. filamento, esto no va a resistir. Es como, por ejemplo, que nosotros a veces errores que se cometen quizás en alguna casa, por ejemplo, qué sé yo, van a conectar una nevera, pero sabemos que la nevera sí consume más o menos corriente, ¿verdad? Porque igual es Una una gran nevera, corriente. ¿no? Si Claro. consume corriente, además de que la función de la nevera usualmente, creo que casi en la mayoría de las casas, siempre está conectada. ¿Verdad? No se la Ujú. desconecta. Entonces está 24 horas conectada a una nevera. Netamente el cableado que tiene que tener un cableado adecuado para que, inclusive independiente, para que pueda suplir toda esa carga que va a tener todo el día. Pero qué sé yo, alguien compró una nevera,
ya sabe que consume, pero donde la va a colocar no existe un tomacorriente cercano y el cable no le da. Y compra una extensión eléctrica, esas que se utilizan para Navidad. Usualmente esas extensión eléctrica, como son diseñadas como para los foquitos de Navidad, netamente el cableado no va a ser grueso, no, va a ser fino. Y si nosotros conectamos esa extensión con la nevera, ¿qué va a pasar con el tiempo? Pues se va a ir desgastando de poco a poco, junto con Sí, el se va a ir componente. comiendo, va a ir calentando, se va a ir inclusive el plástico, el caucho de la extensión se va a ir deteriorando, ¿no? Y que Ujú. inclusive puede darse un tiempo de que eso se vaya a incendiar, ¿no? Entonces ahí es que son los problemas de los incendios también. Entonces, Claro. es bastante importante conocer también este tipo de temas, ¿no? Donde sabemos de que, de acuerdo a qué vayamos a conectar, debemos de utilizar el cableado. No podemos comprar una extensión muy fina para, por ejemplo, conectar una nevera, ¿no? Podríamos causar un incendio. Conexiones. Me ayuda leyendo, por favor. Conexiones seguras. Los terminales garantizan conexiones seguras y confiables, evitando errores y cortocircuitos. Flexibilidad. Permiten la interconexión de diferentes componentes, brindando flexibilidad en el diseño de circuitos. Mantenimiento fácil. Los terminales facilitan la reparación y reemplazo de componentes, simplificando el mantenimiento de equipos electrónicos. Ok. Sí, netamente hablando del tema solo de terminales, realmente vamos a encontrar muchas características. Por ejemplo, aquí ya vemos que netamente es una fotografía detrás de la parte de atrás de un computador y vemos que todo eso son terminales, ¿no? Y cada uno son diferentes y nos proporciona algo, ¿no? Vemos la conexión de, bueno, son los terminales RS232 que antes se usaban antes de esto, de que antes se usaban para los ratones, el mouse, ¿no? Esto Ajá, para salida de video HDMI. Bueno, esta fotografía es un poco antigua, ¿no? Nos falta ahora los salidas HDMI, los más puertos USB, que ahora todo ya es USB. Vemos ahí el puerto LAN. Entonces, cada uno de ellos es un tipo de conector, ¿no? Todos son diferentes. Acá tenemos para lo que son los audio, micrófonos, ¿no? Y todos ellos son conectores, ¿no? Es un tipo de conector. ¿En qué nos facilita esto? Pues bueno, vamos a encontrar en algunos aspectos este tipos de conectores, no solamente en lo que es la electrónica, inclusive, y estos conectores van a estar diseñados dependiendo de cuál va a ser su función. Por ejemplo, hablando de los carros, ahora actualmente los carros eléctricos, vemos que tiene su conector, ¿verdad? Se ha visto que hay sí. un conector diferente, que inclusive una vez que consulté, pregunté, este conector se lo puede utilizar inclusive cuando está lloviendo, O ¿no? sea, no tiene peligro de corto. Ajá, porque tú imagínate, ¿no? Usualmente uno está acostumbrado, ¿no? Si tú vas a conectar algo, ¿no? Siempre es un lugar seco. Imagínate Claro. ahora conectar un vehículo pero si tú no tienes techado tu garaje, digamos, imagínate ir a conectar el cable del carro eléctrico para que se cargue mientras está lloviendo. Quiere Daría hacer miedo, cabo. daría miedo, ¿no? Claro. Más aún de que sabes de que a veces estos carros tengo entendido que se cargan con 220, ¿no? Entonces, sí da temor. Bueno, sí pregunté sobre ese tema y qué pasa si yo no tengo garaje. Dice, no, estos terminales están hechos para que inclusive uno lo puede conectar de una manera segura si está lloviendo. Entonces, bueno, pues fue interesante preguntar, pues, ¿no? Claro. Cuidados y consideraciones en el manejo de terminales. Eh, bueno, en lo que son la protección contra la corrosión, ¿no?
inclusive esto bastante en lo que son las baterías. eh, Evita la exposición y humedad y corrosivos. El manejo adecuado y la prestación de lo que son con la tensión de las polaridades, ¿no? Esto nos ayuda por lo que son se puede utilizar de diversos colores y eso nos ayuda para saber los tipos de conexiones para qué son. Bien, entonces ahí se terminó la lámina. Bien, entonces ahora viendo lo que es el aula virtual, voy a sacar esto primero. Ujú. Ahí fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm. Bien, entonces para culminar la hora, te voy a dejar que hagas esta actividad de esta tarea sobre lo que es la historia del diodo. Como te indiqué, Ya. del video que Sí. visualizamos, ¿verdad? Ujú. Eh, bueno, vas a hacer aquí un poco un resumen o lo más que te llamó la atención o que te pareció como que interesante, que inclusive yo tenía un video que relacionaba las técnicas actuales. Ah, ya me acordé de qué era, ya me acordé. Eh, sí, y tal caso investigalo, que sería, que justamente está relacionado con lo que ahorita estamos viendo. Por eso es que lo quería relacionar. Justamente estamos viendo ahorita de que estos electrones, ¿verdad? Eh, de acuerdo a la polaridad, se pasan de un lado al otro y que vimos que todo inició desde de que el foco se presentaba una coloración y de ahí comenzó a investigarse de que realmente habían electrones, que eso era lo que afectaba a, al foco, al bombillo, de que oscurecía ciertas partes, ¿verdad? Sí. Entonces, bajo ese principio, me gustó sobre una noticia de que visualicé en las redes. Entonces, eso es el que quería que veas, para que veas de que era una noticia de alguien en Perú que había investigado de que podía obtener energía por medio de las plantas. Entonces, ahí explicaron, claro que esto ya está patentado, ¿no? Pero está Ya. todavía, digamos que en pruebas, ¿verdad? Pero es algo que ya funciona, que ahí se lo pudo ver, que netamente lo que hacían era conectaban lo que son las raíces de ciertas plantas y con un componente, un material, creo que era grafito, ese grafito, gracias al grafito, eh, emanaba electrones por medio de la raíz y ya al emanar electrones, que netamente es lo que hace el diodo, ¿verdad? Producía lo que es luz. Entonces, en este caso, producía electricidad para producir luz o podía producir luz directamente, como un foco, como un diodo LED. Pero Básicamente como el caso de las papas. algo así. Inclusive lo de las naranjas, las papas, las naranjas, las celdas celulares, las celdas, ¿cómo es? Las placas solares, Solares, sí. ¿no? Que netamente lo que hacen es transformar la energía en electricidad.
Asimismo, lo de las papas que transforman energía en solar. Acá también era lo que era, el cambio son las plantas que transforman en energía solar. Entonces, búscalo Ya, para que en lo que vayas a hacer ahorita el resumen con lo que ya vimos el video de diodo, lo comentes, ¿no? Lo relaciones. ¿No? claro. Que netamente es esto, ¿no? Es el intercambio de electrones. Es algo tan sencillo que inclusive lo vemos en la estática, en la electroestática. Nosotros sabemos que si frotamos un material, por ejemplo una lana, estamos teniendo un intercambio de electrones y es por eso que podemos nosotros pasar por un papel y lo absorbe. O la estática que se produce cuando nosotros estamos en, por ejemplo, un centro comercial, están caminando y de repente tú tocas a otra persona y te pasa la estática. ¿Sí te ha pasado? La verdad no es es la primera vez que escucho que puede suceder eso. Sí, usted, por ejemplo, alguien va en un centro comercial, ¿por qué en un centro comercial? Por lo que está el aire acondicionado. Y si alguien más que nada está con un suerte, un abrigo de lana o va arrastrando los pies, la típica de las personas que arrastran los pies. Sí. Entonces, netamente se está frotando y está haciendo un intercambio de electrones. Y si alguien está aterrizado y lo tocas, ¡tac! Te pasa la estática. Y eso que Mm, me cogió corriente, ¿no? Esa es la ya, estática. No, técnicamente es el mismo patrón. nacimiento, esto del patrón de lo que son intercambios de electrones. Entonces, bueno, entonces queda eso como de tarea y nos conectamos de aquí sería, voy a colocar algo para lo de mañana y nos vemos el miércoles. Ya, ingeniero. Ok, listo. Gracias. Gracias, ingeniero. Igualmente.